Bienvenidos a una nueva edición de La Portería, una iniciativa del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume para la difusión de las memorias y el patrimonio cordillerano de los ríos. Este programa es financiado por la convocatoria 2025 de apoyo a puntos de cultura comunitaria de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos. Hoy estamos acá con Ignacio Ayala del área Archivo y Memorias y vamos a conocer un poco más sus motivaciones y también explicar algunos conceptos que hacen más accesible que las personas puedan querer participar o comprender este quehacer. Así que muchas gracias, Ignacio, por estar acá. Si pudieras presentarte. Muchas gracias a ti, María José, por la invitación, a la organización también que está gestionando este proyecto, que esperamos pueda servir para que el trabajo que hacemos desde las distintas áreas y también desde la organización sea más conocido por las diferentes comunidades con las cuales trabajamos. Como decía María José, mi nombre es Ignacio Ayala, yo soy doctor en Historia, me dedico a la investigación histórica fundamentalmente y desde el año 2023 soy el encargado del área de archivo y memorias en la organización. Vivo en Panguipulli, soy papá de 2 guaguas y adicionalmente me interesa mucho el tema histórico y sobre todo la historia local, porque es una forma a partir de la cual nosotros nos conocemos con la comunidad y también uno va conociendo el lugar en el cual le toca vivir. Entonces me parece que conocer la historia es fundamental para comprender las dinámicas sociales que se ven en el presente. Claro, o sea, del 2023 en adelante te fuiste integrando paulatinamente a la organización, hasta antes de empezar a trabajar, digamos. El año 2023 yo empecé a trabajar como encargado del área. Antes de eso había desarrollado algunos trabajos colaborativos con la organización, había participado en algunas instancias a modo de charlas, había participado también en algunas actividades que desarrolla la organización de manera más o menos tradicional, como el encuentro de memoria que se hace en febrero. Entonces esas actividades yo las había compartido con la organización en esas instancias, pero me incorporo como tal al equipo en el año 2023. Súper. Partamos por lo básico, ¿no? Porque a veces se nos olvida, nos tiramos a hablar cada vez más complejidades y es importante que todos los que están en las casas tomando un mate o quizás escuchando esto en un bus, sepan qué es un archivo, porque una organización comunitaria tiene un archivo, pero ¿qué es un archivo? En términos muy básicos, un archivo es un conjunto de materiales documentales que tiene la característica de que está ordenado. Entonces ese orden que se le da tiene una orientación que es para facilitar su consulta y para facilitar que pueda ser utilizado por la comunidad en este caso. Eso es básicamente un archivo. Entonces, reunión de documentos, pero una reunión organizada, ordenada de todos estos materiales. Claro, yo a veces pienso que uno a veces se hace parte de una organización y estás muy en el día a día, en el futuro, pero ¿por qué invitarías un poco a las organizaciones a tener los archivos en cuanto a que es importante ir pensando en cómo sistematizar lo que va ocurriendo, pensando en el futuro para que puedan retrospectivamente tener material al cual acudir? No sé si me comprendes como lo que te señalo. Claro, o sea, cada organización sería adecuado que tuviera archivos, pero en general la vida misma nos va construyendo archivos, incluso de manera, digamos, espontánea. Por ejemplo, tú tienes una red social, por ejemplo un Facebook, y te aparece este icono de recuerdos. Sí. Entonces eso te permite conocer el pasado a partir de un material documental, en este caso fotografía o publicaciones antiguas. Pero también antes, años antes, las generaciones como nuestra generación, sin ánimo de decirle viejo a nadie, pero nosotros éramos muy de tener fotos, ¿no? Sí, álbumes de fotos. Entonces álbumes de fotos que eran una instancia familiar para juntarse, conversar en relación con algún familiar, eventualmente un familiar que ya haya fallecido, por ejemplo,
o ciertas circunstancias que van cambiando a lo largo de la historia de una familia. Entonces, un álbum familiar te permite hacer eso. Digamos que un archivo es básicamente el álbum familiar de lo que el archivo quiera poner en valor. En este caso no es solo el archivo de la organización, sino también es el archivo del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, es el archivo en alguna medida de la comuna de Panguipulli y de otros espacios en los cuales se genera de una u otra manera los contenidos que están guardados en este espacio, en este archivo. ¿Y qué podemos encontrar actualmente o de algunas cositas que te fuiste pillando a nivel vivencial, también como un tipo de materiales que te llamaron la atención, si los pudiéramos como categorizar o contar algunas anécdotas igual? Bueno, lo que se utiliza frecuentemente en los archivos es tratar de ordenar de manera sistemática el material disponible y para eso se generan fondos o colecciones. En este caso, el archivo del Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume contiene 7 fondos distintos. Ya. Cada uno de esos fondos tiene temas o tiene formatos de documentación específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el fondo fotográfico, tenemos el fondo testimonial, el fondo de la organización, tenemos el fondo de la declaratoria de monumento histórico, tenemos adicionalmente un fondo que está en proceso de organización y de recopilación de material que es sobre la solidaridad internacional y los fuertes de este archivo tienen que ver con temas de memoria y derechos humanos y adicionalmente con la formación y la existencia del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Esos son los 7 fondos que contiene. Entonces, eso como para dar un panorama general. Y en términos específicos, hay varias joyitas, podríamos decir, dentro del archivo que pueden ser atractivos para las personas que nos pueden visitar. En primer lugar, hay una colección importante de periódicos de época, que siempre es importante ver en reportajes fotográficos, por ejemplo, las historias que muchas veces son conocidas, pero que no es posible darles un rostro o colocarlas en el contexto internacional. Entonces, los periódicos te dan esa posibilidad. Otra parte importante de material que puede ser atractivo tiene que ver con una colección de más de 300 fotografías sobre la vida cotidiana y sobre el trabajo en la montaña. Entonces, es lo mismo que un álbum de fotos familiar, pero esta vez de toda una comunidad. Claro. De Neltume, pero también de otras localidades que formaron parte del complejo. Tenemos también piezas artísticas. Tenemos arpilleras, tenemos bordados, tenemos incluso una colección en homenaje a las personas que fueron ejecutadas en el contexto de la represión a la guerrilla de Neltume, que se genera una exposición de hilado en cobre con el rostro de estas personas. Entonces, en términos de materialidad, es una obra artística de gran interés, a la cual también le podemos agregar, por ejemplo, documentación inédita y original sobre el proceso de formación del complejo y uno de los documentos que ha tenido harto interés desde la comunidad que tiene que ver con el proceso del desplazamiento forzado. Tenemos actas de formación del complejo, tenemos documentos que dan cuenta de cómo se dona la localidad de Neltume al fisco para que justamente Neltume no sufra el proceso de desplazamiento forzado. Y tenemos también una colección importante de objetos, que de manera medio extraña y poco convencional relacionado con otros archivos, el archivo de esta organización también tiene objetos que requieren especial resguardo y que son fundamentales para dar cuenta de las historias con las cuales acá trabajamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de objetos para hacernos una idea? Por ejemplo, llegó en el verano una radio, la radio que había sido ocupada por las personas que formaron parte del destacamento guerrillero Toquilautaro. Tenemos mapas que no necesariamente el contenido del mapa es lo más fundamental, sino la materialidad del documento. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, un mapa esquemático del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli,
que tiene una trayectoria bien interesante porque fue regalado a una delegación internacional que vino a visitar Neltume. Se lo llevaron a Suecia y en Suecia fue, digamos, visitado por una persona cercana al espacio que gestionó la Israel. donación. Entonces tiene una historia, el mismo documento, de más de 50 años para volver al lugar desde el cual se originó. ¿Es un mapa? ¿Es un...? Sí, un mapa. Entonces este mapa está dibujado, está hecho a mano, pintado cuidadosamente por la persona que lo diseñó. Entonces tienen muchos de los materiales y de los documentos disponibles en el archivo, no solo tienen la importancia de la información que contienen, sino también el material en sí mismo cuenta una historia muy interesante. Tenemos también unos afiches de la reforma agraria que, haciendo un trabajo de investigación, los datamos en el año 71 y que tienen la gracia de que son objetos artísticos de muy alto, digamos, de muy alto nivel, que han suscitado exposiciones en el extranjero incluso respecto de afiches y papelería que se hizo en el contexto de la Unidad Popular. Y este afiche en particular es un afiche que justamente no estaba en esas exposiciones, que tuvieron alto impacto a nivel de presentaciones en Santiago y presentaciones en el extranjero. Entonces, Había quedado ahí. habría entrado súper bien en una exposición que tuvo una repercusión importante incluso en esas instancias. Entonces estamos hablando de documentación, que por supuesto es documentación que pertenece a la comunidad, que cuenta la historia de la comunidad, de Neltume y de las diferentes zonas del complejo, pero que asimismo tiene una importancia muy grande para las personas que investigan procesos históricos, para las personas también, incluso desde el extranjero, que vienen a visitar el espacio y que les llama la atención la existencia en esta localidad, que es una localidad cordillerana, de relativamente difícil acceso, en alguna medida aislada geográficamente, pero que cuenta con un material documental que no tienen organizaciones en Valdivia o en Santiago incluso. Entonces, el material es importante que la comunidad también pueda acercarse a conocerlo, porque es material que cuenta sus propias historias, las historias de sus familias. Cada material que va llegando es como una historia, ¿no? Son donaciones, claro, donaciones, como decías, de personas de otras localidades, de otros sectores, pero también de gente de aquí, me imagino, que ha donado algunas fotografías, quizás. No sé qué nos podrías contar de ello, de algunos materiales que hayan llegado que sean más bien locales. En cuanto a materiales locales, probablemente lo más significativo son las colecciones de fotografías y las colecciones de testimonios orales, que cuentan la historia de la localidad de Neltume, la formación del complejo forestal y maderero Panguipulli, pero sobre todo le dan vida a una comunidad. Nos permiten conocer cómo se vivía en esa época. Desde cosas tan sencillas como se trasladaba la leña, cómo jugaban los cabros chicos en la calle, cómo se trabajaba, cuáles eran las condiciones de trabajo, los oficios, qué herramientas utilizaban. Ese tipo de cosas están súper bien reflejadas en la colección de fotografías. Y no solamente la donación de parte de personas de la comunidad son las fuentes de las cuales recibimos este material, sino que también hay un proceso de salir a buscar. Entonces yo, como encargado del área, me doy a la tarea de recopilar información también, que consiste en ir a archivos, en ir a bibliotecas y solicitar a veces donaciones Copias también. o copias de material. Entonces se ha hecho colaboraciones con la Municipalidad de Panguipulli, con la Municipalidad de Valdivia, con la Notaría de Panguipulli, con el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, con el Archivo Nacional, con la Biblioteca Nacional, entre otros archivos y bibliotecas que guardan material importante para esta localidad, pero que lamentablemente son materiales que están lejos del alcance de la comunidad de Neltume y alrededores. Entonces, en ese sentido, la tarea del archivo, entre otras, es acercar ese material documental a la localidad
a través de diferentes actividades de difusión y de puesta en valor de este archivo. También es todo un desafío el tema de la conservación de los materiales, como el ordenarlos, de poder tenerlos como en un lugar con condiciones estables también, desde lo sencillo igual, pues, o sea, tampoco tanta tecnología. ¿Eso implica un desafío muy grande o está más o menos resuelto en lo práctico? En términos prácticos, eso es, digamos, el costo operativo del archivo. O sea, hay un trabajo de gestión, hay un trabajo de búsqueda de material que tiene que ver con un proceso, podríamos decir, de mano de obra asociada al archivo. Sin embargo, hay otros elementos que podríamos decir que son digamos, los materiales. Siempre en las cotizaciones, cuando alguien trabaja en la carpintería, por ejemplo, la cotización incluye materiales y incluye mano de obra. La parte de mano de obra es lo que les he venido hablando hasta el momento. Y en cuanto a materiales, lo que se necesita en un archivo, por ejemplo, cajas de cartón corrugado que permita acopiar ese material y el uso muchas veces de papeles libres de ácido. Y eso es relativamente escaso, por lo menos acá en la localidad e incluso en la comuna de Panguipulli, entonces hay que gestionarlo muchas veces desde Santiago. Y eso, por supuesto, son gastos operativos del trabajo en el archivo. También hay un proceso de digitalización de material que requiere algún equipamiento que muchas veces no está al alcance de la organización, entonces se trata de externalizar. Por ejemplo, se necesita documentar un diario que es muy significativo para la historia, entonces eso se solicita a través del Archivo Nacional o de la Biblioteca Nacional y por eso hay que pagar un servicio. Un servicio. Entonces, eso permite que una copia digital esté disponible en el archivo y pueda ser puesta a disposición de la comunidad. Adicionalmente, se requiere mobiliario, por ejemplo, estantes donde uno pueda tener esto en un espacio resguardado, un espacio que tiene que estar ordenado además, limpio y que tiene que tratar de conservarse en la mayor, digamos, en las mejores condiciones climáticas. Dada la situación geográfica de Neltume, eso es un desafío importante. Porque regular la humedad. ¿Cómo se regula la humedad? Básicamente resguardando cada documento con papeles libres de ácido, en cajitas, en sobres especiales que permita aislarlo de la humedad. Ante digamos, la dificultad de mantener un clima estable, por ejemplo, que es lo que hacen archivos más grandes que tienen que tener una sala acondicionada y eso no está dentro de los presupuestos ni de la realidad, ni de la localidad, ni tampoco de la organización. Entonces se trata de responder a las necesidades según los recursos disponibles, tratando de hacer muchas veces maravillas con recursos que generalmente son limitados. Claro. En ese sentido, claro, cuando alguien llega acá y después de escuchar esto le va a causar curiosidad. ¿Cuáles son los mecanismos si yo soy vecino o vecina de Neltume o me entero de esto, estoy en Valdivia? ¿Cuáles son el procedimiento, los trámites? ¿Cómo es para poder hacer una solicitud de un acceso a una parte del archivo? ¿Tienen días fijos? ¿Cómo es? Actualmente yo estoy trabajando 3 días a la semana. Con certeza, los días viernes está la atención a público desde el área de archivo, pero adicionalmente en cualquier momento que sea de la necesidad de la comunidad, lo que se recomienda es que se puedan poner en contacto, ¿ya? Medios de contacto son contacto desde la organización, puede ser, escriban a las redes sociales, principalmente funcionamos con Instagram, @museo y memoria Neltume. Entonces ahí ustedes pueden escribir solicitando consultar el archivo o buscando algún tipo de información o preguntando sobre algún material que para ustedes sea importante o necesario para lo que estén haciendo. Que puede ser desde tareas en el colegio, si yo soy una profe y quiero abordar el tema, una profe de historia, estoy en un liceo y quiero abordar la temática y quiero no solo hablar, sino que mostrar materiales. ¿Cuáles son algunas utilidades prácticas del archivo? Primero, personas que estén desarrollando investigaciones. Puede ser de tipo histórico, puede ser de tipo judicial también.
porque tenemos materiales que tienen que ver también con procesos de búsqueda, por ejemplo, de personas, asociarlas con historias familiares, por ejemplo. También se han acercado personas que quieren conocer la historia de algún pariente que trabajó en el complejo, por ejemplo, o alguna persona que sufrió algún tipo de violencia política desde el Estado durante la dictadura. Esos materiales, esas consultas se han hecho, pero también se ha hecho otras consultas, como por ejemplo profesores que quieren colocar en su planificación fotos, documentos, incluso pueden visitar el archivo y se hace alguna visita guiada, no solo del museo, sino específicamente del archivo para que conozcan el material disponible, y eso ha sido bien recibido, sobre todo en relación con algunos temas puntuales. Temas de patrimonio, para el caso de la localidad de Neltume, y temas de el quiebre de la democracia y el golpe de Estado, que forman parte de las actividades curriculares del área de historia en los liceos principalmente. Entonces han venido gente de Panguipulli, profesores y profesoras de historia, pero también de otras localidades. Acá siempre estamos abiertos para generar trabajo colaborativo con los docentes en relación con las diferentes áreas que funcionan en la organización. Entonces, eso es una de las posibles vías de comunicación. Otra, porque tenemos algún material digitalizado, es consultar la página archivo.museoneltume.cl, que tiene digitalizada una parte de la colección fotográfica, y también hay proyectos que han sido desarrollados por el área que están disponibles en la página de la organización, museoneltume.cl. Sí, eso es súper importante, porque si uno quisiera nuevamente volver a lo básico, ya pensar en un archivo es como una repisa llena de libritos y también fotos y papeles, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando ves tantas cosas juntas, tú no sabes realmente lo que quieres o lo que andas buscando. O no te imaginas que eso lo puedes encontrar ahí. Entonces, si pudieras comentar alguna de las iniciativas que en estos 20 años, o bueno, de los últimos años que tú has estado más cerca, que tengan que ver con la puesta en valor y divulgación del archivo, de lo que hay en el archivo, de las proyecciones, de las interpretaciones que permiten. Bueno, una de las modalidades a partir de las cuales se ha buscado poner en valor el archivo tiene que ver con talleres de historia local, talleres de memoria, que se han desarrollado desde el espacio. Estos se han desarrollado tanto en Neltume como en Panguipulli. A ello habría que agregar también que una de las líneas de trabajo específicas tiene que ver con ponencias, charlas y diferentes actividades de divulgación que a veces se generan en el contexto de una actividad académica, por ejemplo, en una universidad, pero también hay participaciones en radio, participaciones en podcast como ahora, diferentes entrevistas que se han hecho desde medios de comunicación, y a eso también tenemos que agregarle la publicación. O sea, el área de archivos se hace cargo de la publicación de investigaciones que son diseñadas en un formato bastante sencillo, que son publicaciones en redes sociales. Entonces, un proceso de investigación que se Acotado, reduce, digamos, en su presentación a una publicación en redes sociales de 10, 15 láminas, donde la persona puede hacerse a la idea de un panorama general de algún episodio específico, de algún personaje significativo para la historia de la localidad o del complejo, y que además también se ha traducido en algunas publicaciones ya más formales, capítulos de libros completos publicados desde el área, que han permitido visibilizar algunas historias todavía a falta de mayor difusión. Entonces, en ese sentido es importante dar cuenta de que la historia de la localidad de Neltume, la historia del complejo, permanentemente es una historia que está por hacerse. Entonces siempre hay pequeños fragmentos que
todavía necesitan investigación, necesitan digamos, un proceso también de levantamiento de información a través de talleres, a través de entrevistas, a través de conversatorios con la comunidad que permitan visibilizar algunos procesos. En ese sentido, hay algunos proyectos de investigación que están en carpeta. Aquí esto es una papita, Una primicia. Una primicia. Vamos a desarrollar una actividad de investigación sobre la localidad de Pirihueco. Adicionalmente, estoy desarrollando un proceso de investigación de un proceso poco conocido dentro de la historia del complejo y dentro de, podríamos decir que también de la historia de la transición económica y política en Chile, que acá se conoció como el capitalismo popular. Ya. Entonces, cómo se disuelve el complejo está relacionado con este proceso de capitalismo popular y las acciones que se le entregaron a los trabajadores. Y ese es un tema que no se ha abordado de manera rigurosa y sistemática por la investigación hasta la fecha. Entonces, la idea es, en ese sentido, responder a algunos temas que todavía falta por levantar, por recuperar, dando cuenta de que la memoria es un proceso dinámico y que permanentemente estamos en proceso de investigación, y en ese sentido la invitación a la comunidad es a que se acerque a conocer el archivo, pero también a participar de las actividades que hacemos, porque a partir de esas actividades tenemos la posibilidad de levantar estas otras memorias en las cuales efectivamente la comunidad se vea reflejada y que se reconozca en eso, ¿ya? Sí, ese punto es muy importante, Ignacio, y me gustaría dedicarle los últimos minutos de este episodio del podcast, que es explicar cuál es el sello cuando decimos que la vocación comunitaria de esta organización y por tanto de esta área de archivos y memorias, ¿cuál es la diferencia quizás con un archivo de otro tipo de organización más quizás institucional? Entiendo que lo participativo no tiene que ver solo con asistir a cosas, sino que también poder quizás plantear preguntas de investigación que no han sido abordadas o hacerse parte de los equipos. No sé, ¿cómo lo ves tú? O si pudieras explicar como elementos básicos de qué implica lo comunitario en la gestión patrimonial o en la gestión de los archivos. Bueno, el archivo del Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume se plantea como un archivo comunitario por diferentes motivos. Uno de ellos es porque las historias y las memorias que están contenidas en este archivo son de la comunidad. Entonces, eso es una primera cosa. Pero también se pretende que la comunidad también forme parte de este archivo, de sus procesos de investigación, y no solamente sea un una usuario, fuente informativa. claro, o que sea un usuario pasivo, sino que este material está disponible. Eso quiere decir que las personas se pueden acercar para desarrollar investigación. Para desarrollar investigación histórica no es necesario ser un historiador o ser un profesor o un profesional, sino que el interés es lo principal. Entonces, nuestra labor es generar ciertas herramientas para que ese proceso de investigación se desarrolle de la mejor manera. Adicionalmente, es un archivo comunitario por la donación, por la apertura, por los contenidos, y también es un archivo comunitario porque no se agota solamente en resguardar el material, sino que también se da la tarea de socializar el material. Entonces desarrolla actividades de mediación, de difusión de este contenido hacia la comunidad. Entonces se desarrollan charlas, conversatorios, se desarrollan muchas exposiciones para estudiantes de distintos niveles educativos. También se participa en diferentes actividades de la organización, podríamos decir con una intervención específica desde el área de archivo, que puede ser, por ejemplo, si se va a hacer una actividad por el Día del Libro o por el Día de los Patrimonios, se coopera, se participa con una exposición, por ejemplo, de fotografías disponibles en el archivo. O si va a venir una delegación de estudiantes que quiere conocer el museo, se genera también una exposición paralela que complemente la exposición del museo con material disponible en el archivo. Y la divulgación, pues también todos los productos
de difusión que se generan desde el área, las publicaciones, los libros, los capítulos de libros, videos, todo eso también se pone a disposición de la comunidad a partir de diferentes actividades y acciones de difusión. Entonces eso es lo que, en ese sentido se piensa el archivo como un espacio comunitario. Súper, hemos conversado suficiente, dejar invitadas a las personas que retroalimenten, pregunten, interactúen por redes sociales, así como que compartan estos contenidos. También si tienen cualquier duda, yo me imagino que la pueden poner ahí en comentarios y de alguna otra manera se buscará la forma de irlo contestando. Siempre la invitación es acercarse, ¿no? En el Tume, no, una localidad tan grande como que no se puede desplazar. Y bueno, agradecer la instancia, el trabajo, igual es importante esta área de archivo y memorias que muchas veces no se contemplan, es un poco no tan visible en algunas ocasiones y aquí está dándose un espacio para poder explicar cómo funciona esta organización. Así que te agradezco mucho, no sé si ya quieres despedirte, tus palabras al cierre. Bueno, tal como lo he dicho en otros momentos, invitamos a la comunidad a que se pueda acercar al museo, pero el museo no es solo la exposición que ustedes conocen, sino que además es toda un área de documentación que sustenta de una u otra manera el trabajo del museo y el trabajo de levantamiento de información, de historias que son sus historias. Entonces es importante que ese proceso lo puedan desarrollar junto con nosotros para poder poner en valor este material entre toda la comunidad. Y en ese sentido, el espacio del archivo es un espacio que está abierto, que les invito a que se puedan comunicar, ya sea a través de las redes sociales de la organización, como también al correo electrónico archivo.neltume@gmail.com o bien ignacioayala@museoneltume.cl. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este es uno de los 8 capítulos que vamos a tener, así que las invitamos a que también revisen para comprender y entender más y hablar sobre las otras áreas de trabajo. Así que hasta una próxima oportunidad.